Super Crack Estrella presenta Antártica, el mundo sin ley de misterios y Nibiru. ¿Podéis imaginar lo que sería vivir en vuestros barrios, ciudades, pueblos con solo 3000 habitantes? Sería como estar solos en el mundo, pero imagina esa cantidad, 3000 habitantes en toda Europa o América, sería como estar solos en el mundo. En la Antártica habrá unos 3000 científicos repartidos por un terreno más grande que Europa, donde no puedes ir a ningún lugar por el frío extremo. Eso, amigos de Super Crack Estrella, sí es estar solos en el mundo. Uno puede pensar que un sitio tan enorme, con solo 3000 personas habitando este lugar, y encima repartidos en zonas desde el sur hasta el norte de la Antártica, sería imposible de que ocurran asesinatos y conspiraciones. Nada más lejos de la realidad. En la Antártica hay asesinatos, o presuntos asesinatos, porque todo al final queda en nada, por falta de pruebas. Por esta razón empecé el video como un mundo sin ley. No son muchos los casos, pero claro, con tan pocos que son estos es lógico y normal. Vamos a contar en este video con extrañas muertes y conspiraciones. Con una pregunta de fondo: ¿quién querría matar a un científico y por qué? Hay que tener en cuenta, los científicos que pisan este lugar son seleccionados a dedo, con la premisa de que jamás cuenten lo que aquí hay oculto, pero siempre hay un científico díscolo dispuesto a hacer cosas buenas por la humanidad, y contar las cosas que nos ocultan. Este podría ser el caso que vamos a contar junto a otros misterios de la Antártica. Recientemente un científico ha perdido la vida en circunstancias tan extrañas que aún sigue siendo un misterio. Este caso se llamó intoxicación con metanol en la Antártida. El astrofísico australiano Rodney Marks murió en 2000 por envenenamiento con metanol mientras estaba en la Antártida. Marks trabajaba para la Sociedad Smithsoniana en un proyecto de la Fundación Nacional de Ciencias. El suicidio fue descartado en la investigación, pero la muerte sigue siendo un misterio. Rodney Marks era un astrofísico australiano que murió del envenenamiento del metanol trabajando en Antártida. Vida y muerte. Mark nació en Geelong, Australia, y licenció en la Universidad de Melbourne, más tarde obteniendo PhD de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Mark tenía un interés en la estación de Polo Sur en 1997-1998, antes de emplearse en el Polo Sur con el Observatorio Astrofísico Smithsonian, que trabaja en el telescopio del submilímetro antártico y observatorio remoto, un proyecto de investigación para la Universidad de Chicago en Amundsen Scott, estación de Polo Sur. Pudo quizás ver algo Rodney Marks en ese telescopio, algo peligroso como el planeta Nibiru. No lo sabemos, solo podemos realizar teorías, y además este video sufrirá de la censura. Pero mientras pueda, continúo con estos temas. El caso es que él estaba trabajando en este telescopio y luego murió de forma extraña y sin aclarar. La NASA niega la existencia de Nibiru, pero los miembros del movimiento llamado Cataclysm Nibiru dicen que esta es una tapadera para evitar el pánico y no ocupar el espacio de reserva en refugios subterráneos para las élites del mundo. El señor Meade dice que los científicos que han roto el código de silencio han desaparecido. Sugiere que el Dr. Robert Arrington, un supervisor astrónomo del Observatorio Naval de los Estados Unidos, quien afirmó haber encontrado evidencia de que el planeta X, y el astrofísico australiano Rodney Marks, que estaba trabajando en un telescopio del Polo Sur, murieron en circunstancias misteriosas. El Dr. Arrington creía que el planeta X era un planeta intruso que corría a través de nuestro sistema solar, y dijo que podía acomodar la vida extraterrestre. David Meade: ¿son casos extraños? Sí. El Dr. Arrington fue eliminado misteriosamente en la década de 1990 antes de que pudiera revelar sus hallazgos, ya que era el jefe del Observatorio Naval de los Estados Unidos. Luego, la misteriosa muerte en 2000 de otro investigador en el telescopio del Polo Sur, que murió de envenenamiento por etanol. Como jefe del Observatorio Naval de los Estados Unidos, el Dr. Arrington fue uno de los astrónomos más importantes de los Estados Unidos. Junto con James Christie, descubrió la luna Caronte de Plutón. El Dr. Arrington se convirtió en un famoso creyente en el planeta décimo y comenzó a explorar los cielos para demostrar su existencia. Dijo que el movimiento de los planetas Urano y Neptuno y sus lunas indicaban otro gran planeta además de Plutón. El Dr. Arrington fue entrevistado por Zecharia Sitchin, la primera persona que sugirió la existencia de Nibiru en 1990. Sitchin había traducido tabletas escritas de una antigua cultura del Medio Oriente llamada Sumeria. Dijo que hablan de un planeta gigante llamado Nibiru que orbitaba el Sol cada 3600 años. El planeta, que fue poblado por una raza alienígena llamada Anunnaki, ha atravesado el sistema solar provocando el caos.
La mayoría de los científicos consideraban al escritor como un tonto, pero el Dr. Arrington lo tomó en serio. El Dr. Arrington dijo que Plutón había sido una luna de Neptuno, que había sido movida desde el planeta décimo a la que llamó planeta intruso a medida que pasaba a través del sistema solar a una órbita elíptica alrededor del Sol. Hablando con Sitchin, dijo: si está en el tipo de órbita que describen aquí, debería ser un planeta que tenga una masa de 3 a 5 veces la masa de la Tierra. Esto lo colocaría en un nivel intermedio entre planetas gaseosos como Urano y Neptuno y los planetas rocosos que tenemos dentro del sistema solar. Entonces, si este planeta tuviera una órbita de 3600 años, su masa sería correspondientemente mayor. Es perfectamente capaz de sostener formas de vida de un tipo u otro. El satélite astronómico de infrarrojos de la NASA ha encontrado signos de un objeto desconocido, tal vez tan grande como el planeta gigante Júpiter y quizás tan cerca de la Tierra, que sería parte de este sistema solar en 1983. Más tarde retiró el anuncio, diciendo que estaba mal. Los datos de vuelo de la nave espacial Voyager 2 de Neptune mostraron que los cálculos del Dr. Arrington en 1992 estaban equivocados. 6 meses después, en enero de 1993, murió. La causa oficial de la muerte fue el cáncer, pero los teóricos de la conspiración tienen sus dudas. Algunos afirman que estaba a punto de publicar nuevas observaciones que había hecho en Nueva Zelanda cuando murió. El blogger Marshall Masters escribe: Arrington informó sobre este descubrimiento amenazador, pero murió por lo que se dijo de un cáncer de esófago antes de que pudiera revelar sus descubrimientos que había hecho con el telescopio antes de hacer una conferencia de prensa muy publicitada. Aquellos que creen en la existencia de Nibiru afirman que el hemisferio sur, particularmente alrededor del polo sur, es el mejor lugar para ver Nibiru, cuya órbita alrededor del Sol se dice que está en una pendiente hacia la Tierra. Rodney Marks murió en el Polo Sur mientras trabajaba en el telescopio submilimétrico antártico y en el observatorio remoto en la estación Amundsen Scott en el Polo Sur. El hombre de 32 años se desplomó en el suelo mientras caminaba entre el observatorio y la base, y murió en las próximas 36 horas. La National Science Foundation, NSF, que administra la estación, anunció que Rodney está muerto de causas naturales, pero su cuerpo no fue liberado para una autopsia en Nueva Zelanda durante 6 meses. Después de la autopsia, se descubrió que murió de envenenamiento con etanol, pero no estaba claro cómo lo tomó. El suicidio ha sido descartado. Bebía alcohol regularmente y no tenía problemas personales, y el forense dijo que no podía haber bebido accidentalmente. La policía de Nueva Zelanda afirmó que la NSF no cooperó y se negó a proporcionar detalles, ya decir quién estaba en la estación en ese momento. El médico de temporada Robert Thompson también murió en 2006. Nunca se ha llegado a un veredicto final sobre la muerte de Marks. David Meade dijo: pasó la mayor parte de su tiempo recopilando datos sobre las condiciones de visualización y las operaciones del gran telescopio infrarrojo. ¿Había descubierto demasiado? No podemos descartar las misteriosas circunstancias en que murieron los dos científicos, en particular Rodney Marks. Se involucró a Sonja Walter, que era overwintering como un especialista de mantenimiento en la base a fin de estar con él. La estación del polo de Scott Amundsen es dirigida por la Fundación Nacional de Ciencias, una agencia estatal de los Estados Unidos, aunque mucho trabajo se subcontrate a Polar Services de Raytheon. El 11 de mayo de 2000 Rodney Marks se hizo indispuesto andando entre el observatorio remoto y la base. Se hizo cada vez más enfermo durante un período de 36 horas, 3 veces volviendo cada vez más afligido al doctor de la estación. El consejo fue buscado por el satélite, pero Marks murió el 12 de mayo de 2000 con su condición no diagnosticada. Los paraderos del doctor de la estación, Robert Thompson, han sido desconocidos algún día después de 2006. La Fundación Nacional de Ciencias publicó una declaración diciendo que Rodney Marks había muerto, por lo visto de causas naturales, pero la causa de muerte específica ha de aún para determinarse. La causa exacta de la muerte de Marks no se podía determinar hasta que su cuerpo se quitara de Amundsen Scott Station y se fuera volando el continente para la autopsia. El caso recibió la atención de medios como el primer asesinato de Polo Sur, aunque no haya ningunas pruebas que Marks murió como el resultado de la acción de otra persona. Investigaciones sobre muerte.
El cuerpo de Marx se sostuvo durante casi 6 meses a lo largo del invierno antes de que se pudiera volar a Christchurch, Nueva Zelanda, la base para actividades americanas en Antártida. Para la autopsia, una vez en Nueva Zelanda, un correo mortem estableció a ese Dr. Marx había muerto del envenenamiento del metanol. Tanto los Estados Unidos como Australia estuvieron de acuerdo con la investigación de un juez de instrucción sostenida en Nueva Zelanda. Las cuestiones de jurisdicción en la región antártica se complican. La mayor parte de operaciones americanas dentro de Antártida e incluso la base de Polo Sur son dentro del territorio de Ross, dependencia afirmado por Nueva Zelanda, de donde las provisiones se envían. Sin aceptar la reclamación territorial de Nueva Zelanda, los americanos no han puesto la aplicación en duda de la ley de Nueva Zelanda a sus ciudadanos que actúan en la región antártica de la base de Christchurch del congelador de operación, mientras de acuerdo con el Tratado Antártico, Nueva Zelanda no ha puesto el uso en duda de Estados Unidos mariscales con relación a delitos que implican solo a americanos en Ross. Dependencia. Una investigación fue emprendida por Detective Senior Sergeant, DSS, Grant Wormald, de la Policía de Nueva Zelanda, en la dirección de Richard Mselrea, el juez de instrucción de Christchurch. Un veredicto formal se tiene que entrar aún. Unas 2006 series de audiencias del Tribunal de Jueces de Instrucción y declaraciones a los medios levantan preguntas tanto de la policía como del Tribunal del Juez de Instrucción si el envenenamiento del Dr. Marx fuera intencional. DSS que Wormald dijo, en mi opinión es el más probable. El Dr. Marx ingirió el metanol inconscientemente. El Dr. Marx había sido un bebedor de la borrachera, usando el alcohol para enmascarar su síndrome de Tourette. Sin embargo, el DSS Wormald declaró que no era creíble para creer que había bebido por casualidad el metanol, cuando tenía el fácil acceso a un suministro grande de alcohol. El Dr. Marx había entrado recientemente en una nueva relación, había completado casi el estudio académico importante y no tenía problemas financieros. Había buscado puntualmente el tratamiento por una enfermedad que le aturdió, y no había ninguna razón de sospechar la intención suicida. Wormald de DSS indicó que Raytheon y la Fundación Nacional de Ciencias no habían sido cooperativos. Wormald de DSS declaró, en cuanto a la conclusión NSF, que la muerte del Dr. Marx era de causas naturales. Quisimos los resultados del NSF investigación interna y entrar en el contacto con la gente que les debía hacer allí algunas preguntas, dijo Wormald. No estuvieron preparados para decirnos quién estaba allí, han informado que ningún informe existe. Para ser franco, creo que hay más allí. Debe haber, dijo Wormald. Completamente no me satisfago de que toda la información relevante y los informes se hayan revelado a la policía de Nueva Zelanda o el juez de instrucción. Ha obtenido detalles de las otras 49 personas en la base entonces, DSS el Wormald dijo a un periódico, sospecho que hubo gente que ha pensado 2 veces en entrar en contacto con nosotros sobre la base de su futura posición de empleo. El Ministerio de Justicia estadounidense también no pudo obtener respuestas de las 2 organizaciones, que parecieron haber negado la jurisdicción. En el diciembre de 2006 el juez de instrucción Christchurch convocó de nuevo la investigación, los resultados que extensamente se relataron. Los jueces de instrucción que oyen en Christchurch se difirieron entonces indefinidamente. El padre del Dr. Marx agradeció a la policía de Nueva Zelanda, que dijo estuvo enfrente de una tarea ardua de transacciones con la gente que completamente obviamente no quiere tratar con ellos. En el enero de 2007, 7 años después de la muerte, el caso era otra vez noticias de primera plana en Nueva Zelanda, cuando los documentos obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información de América sugirieron que el calor diplomático se trajo para tener que ver con la pregunta NZ. En el septiembre de 2008, el informe escrito que resulta de la investigación de diciembre de 2006 se soltó. El juez de instrucción no podía encontrar pruebas apoyando teorías de una travesura salida mal, ni juego sucio, ni suicidio. La causa del envenenamiento del metanol fatal nunca se ha determinado, y la familia de Marx ha dejado la esperanza del aprendizaje lo que pasó. Paul Marx, el padre de Rodney, se cita, y no creo que vayamos a tratar de averiguar más en cuanto a cómo Rodney murió. Vería que como un ejercicio infructuoso. Monumento conmemorativo. El Monte Marca, una montaña en la variedad de Worcester con una altura de se llama después Marca. Una placa se erigió en la base, y el sitio del Polo Sur en el enero de 2001 es marcado por un monumento conmemorativo de él. La Antártida es el único continente que no posee una población autóctona y tampoco pertenece oficialmente a ningún país.
Sin embargo, varios miles de investigadores de diversos países viven ahí, aunque temporalmente. ¿Qué pasa entonces cuando se produce un delito? ¿Quién se encarga legalmente de resolver los crímenes en el Polo Sur? Pese a que muchas naciones mantienen reclamaciones territoriales sobre partes del territorio antártico, los 14 millones de metros cuadrados del continente blanco son oficialmente tierra de nadie. Por esa razón, la Antártida está regida a nivel jurídico por el sistema del Tratado Antártico, un conjunto de acuerdos firmado por 52 países que tienen en mayor o menor medida intereses en la región. Según el los ciudadanos que cometan un crimen en la Tierra del Hielo están sujetos a la legislación de su propio país o a la del país responsable de proporcionarles el empleo en el continente blanco. Oficialmente, nunca se ha producido un homicidio en la Antártida. Sin embargo, las circunstancias de la muerte de Rodney Marks, un astrofísico australiano, en la base estadounidense Amundsen Scott el 12 de mayo del 2000, no han sido todavía completamente esclarecidas. Muchos creen que el científico fue asesinado. Él trabajaba en el astrofísico Smithsonian, que trabaja en el telescopio del submilímetro antártico y observatorio remoto. Es posible que tuviera información sobre Nibiru. Él creo que pertenecía al área del mantenimiento, un escalón por debajo de la de los científicos. Creo que pudo enterarse de algo, de un tipo de información peligrosa, quizás sobre Nibiru, y que no confiaban en él. Lo cierto es que sabemos que hay información de que Nibiru puede ser visto a simple vista desde la Antártica. Uno de los últimos exoplanetas descubiertos, bautizado con el nombre de Kepler 63b, confirma la existencia de cuerpos planetarios cuya órbita traza un recorrido perpendicular al ecuador de su estrella. Hasta el momento este tipo de trayectorias como la del noveno planeta Nibiru 2018 se tenía por algo imposible, pero una vez más, los hallazgos obligan a cambiar el establishment científico actual. Nuevamente, los descubrimientos del ya veterano telescopio espacial Kepler, que lleva más de 100 planetas confirmados en 69 sistemas solares distintos en los 4 años a sus espaldas de su brillante hoja de servicios y, del que todavía se espera mucho, han vuelto a sorprender por enésima vez a la comunidad científica internacional. En esta ocasión ha detectado un exoplaneta con unas particularidades orbitales que invitan a la reflexión, el debate y la revisión de algunos conceptos establecidos desde hace algún tiempo en el mismo seno de la ciencia acerca de la dinámica interna de los sistemas estelares. Y es que el protagonista de tal evento, Kepler 63b, se mueve alrededor de su estrella de un modo muy característico, pues su recorrido presenta una inclinación en ángulo recto, eso es de 90, con respecto al ecuador de la misma. David Latham y su equipo del Centro de Astrofísica de Harvard Smithsonian afincado en Cambridge han sido los artífices de la revelación, ratificando además que son posibles los planetas con órbitas polares coincidentes con su propio eje de rotación, algo que hasta ahora apenas resultaba una hipótesis bastante improbable y un tanto alocada bajo la óptica contemporánea. El Kepler 63b se encuentra más o menos a unos 600 años luz de la Tierra, en los dominios de la constelación del Cisne y gira alrededor de una modesta estrella muy similar o casi idéntica al Sol, al menos en lo que a masa y temperatura se refiere. Si bien es cierto que su especialidad estaba fuera de los círculos astronómicos y ambientes semejantes, Zecharia Sitchin, a mediados de la década de los 70, publicó el primer libro de una serie de proyectos editoriales que no ha sido poco lo que han dado que hablar a pesar de ser rechazados por el mundo académico. En 1976 vio la luz, bajo el título de El 12º planeta, una increíble publicación donde entre otras cosas se postulaba la existencia en el sistema solar de un miembro planetario desconocido y no catalogado todavía. Su nombre es Nibiru, al igual que Kepler 63b, Sitchin lo pintaba con una órbita perpendicular al ecuador solar. Y, aunque las ideas controvertidas de este autor resultan bastante discutibles en muchos aspectos, la probable existencia de Nibiru, con más o menos acierto por su parte, viene respaldada por documentos sumerios de más de 3000 años de antigüedad como lo son el Enuma Elish, el Mulapin o los denominados astrolabios. Todos ellos textos que, presumiblemente se basan en observaciones celestes reales de la considerada primera civilización.
Así pues, este planeta oculto habría resultado visible por un breve período de tiempo en el cielo nocturno para nuestros antepasados, coincidiendo con el paso por el punto más cercano al Sol de su amplio y milenario recorrido, así que nuestros antepasados pudieron ver a Nibiru durante las noches, antes de que provocara un enorme desastre en la Tierra, dejando a un lado el resto de planteamientos de Sitchin. Este se encontró con dos obstáculos principales a la hora de que la ciencia considerara la posibilidad de la existencia de tal astro dentro de los dominios del Sol en la forma que lo presentaba. El primero de ellos era justo la prominente y subrayada inclinación de la órbita propuesta para un planeta, en este caso Nibiru, de 90, que hasta ahora se ha tenido por un imposible y que en este momento David Latam y sus colegas acaban de confirmar. No solo es posible sino que además tenemos una magnífica muestra. Y por otro lado, seguramente con razón a juzgar por los parámetros que a día de hoy se manejan, todavía resulta difícil de digerir para los astrofísicos el concepto de que un planeta se comporte como un cometa, que era el modo en el cual Sitchin nos mostraba a Nibiru, con un recorrido elíptico al estilo de un cometa. Pero el planeta Nibiru ya es visible. Aunque Nibiru como hipotético planeta por descubrir no es nada popular en el mundo científico sino más bien todo lo contrario, para sorpresa de muchos tiene un homólogo dentro de su amparo. Se trata del planeta X. A primera vista esta ambigua denominación nos puede recordar al número 10 romano o cierto género de películas bastante populares, sin embargo, se refiere simplemente a desconocido, en concreto a un probable cuerpo planetario situado más allá de Neptuno. Aún así podríamos decir que su historia arranca en el año 1843, justo cuando John Couch Adams, célebre matemático y astrónomo británico, se encontraba estudiando las irregularidades orbitales de Urano. Una de sus conclusiones, a partir de las interacciones gravitatorias detectadas, fue que debía existir un octavo planeta tirando de aquel gigante gaseoso. De este modo se descubrió Neptuno pocos años después en 1846, orbitando al Sol a unas 30 unidades astronómicas, UA, de distancia del mismo. Pero el asombro de los científicos de la época no terminó aquí, pues la órbita del nuevo astro no estaba exenta de anomalías, en consecuencia no tardó a arrancar una búsqueda a la casa de un noveno planeta en el sistema solar que, de una forma u otra, sigue vigente en la actualidad. Percival Lowell, 1855-1916, astrónomo aficionado, empezó a buscarlo en 1905 y lo llamó Planeta X. Sin embargo, no fue hasta 14 años después de la muerte de Lowell, cuando se encontró otro miembro importante de la corte del astro rey, Plutón, descubierto por Clyde Tombaugh, 1906-1997, que metódicamente había seguido los pasos de Lowell. Ambos utilizaban una técnica que consistía en tomar dos fotografías de la misma zona celeste pero en 2 días diferentes. La verdad que la empresa resultaba bastante tediosa, cada una de las fotografías contenía entre 50.000 y 400.000 estrellas y, si al final ambas imágenes resultaban idénticas, sería porque los puntos de luz se correspondían solamente con estrellas. Así pues, al proyectar ambas sobre una pantalla, quedarían perfectamente superpuestas y ninguna estrella o punto de luz se movería. En cambio, si había un planeta entre estas, su luz se movería sobre dicho fondo fijo durante el proceso de alternancia de las imágenes descritas. Como cabría esperar, al final se movería. El 18 de febrero de 1930, Tombaugh se percató de que situado en la constelación de los Gemelos, había un pequeño objeto que se desplazaba muy lentamente, motivo por el cual debería estar aún más lejos que el propio Neptuno. Antes del transcurso de un mes a partir del hallazgo, se anunció el trascendental descubrimiento de aquel objeto transneptuniano. Se le puso nombre de Plutón al igual que su homónimo dios romano, por aquello de la oscuridad infernal con la que se relaciona a este dios de los muertos. No obstante, pronto resultó evidente que el diminuto Plutón no disponía de suficiente masa para explicar satisfactoriamente las alteraciones observadas en la órbita del enorme Neptuno, por lo que la búsqueda del planeta décimo no se pudo dar por concluida. Sigue la búsqueda del noveno planeta Nibiru 2019. ¿Dónde está Nibiru ahora? En la misma línea de investigación acerca del planeta décimo pero en tiempos modernos, han saltado a la palestra otras ideas similares apoyando la existencia de algún objeto transneptuniano de carácter masivo como Némesis o Tyche. Los nuevos estudios de científicos de la talla de John J. Matese, Daniel P. Mire, Lorenzo Iorio y Rodney Gómez, apuntan a la presencia casi necesaria de uno de estos cuerpos celestes para darle una explicación a lo que ocurre en el denominado acantilado de Kuiper.
Y el catálogo de posibilidades resultante se muestra bastante amplio y no deja de crecer día a día a medida que se incrementan las variables utilizadas en los cálculos, pues dicho objeto podría ser desde un pequeño planeta idéntico a Marte, hasta un gigante gaseoso tipo Júpiter o incluso una enana marrón. Todo iría en la función de la distancia a la que se encontrara situado este cuerpo escurridizo que se resiste a volver el rostro desde los oscuros confines del sistema solar. El invisible Nibiru acechándonos como un fantasmas. Nadie lo ve, nadie lo cree. Teniendo en cuenta los flamantes descubrimientos astronómicos como el de Kepler 63b y las no menos recientes hipótesis acerca de astros por descubrir en el sistema solar tipo Tyche o Némesis de los últimos años, qué duda cabe que la figura de Nibiru ha superado de buen grado el estatus de factible, pero nunca bajo la jurisdicción de los dictados de Sitchin. Necesitaría de algunos arreglos y matices que encajarían a la perfección dentro de las posibilidades que ofrece la ciencia y que, por otra parte, también estarían de acuerdo con el legado astronómico sumerio. En conclusión, dentro de este fresco decorado de lo más vanguardista que ofrecen los elementos de juicio expuestos, no sería nada raro que al final formáramos parte de un sistema estelar binario, entre otras posibilidades, del que todavía se desconoce la identidad de la compañera de fatigas del astro rey. Lo digo en femenino porque uno de los más firmes candidatos a tal certamen resultaría una estrella tipo enana marrón, que escoltara al Sol en la distancia. Justamente aquí, en este escenario, es donde un planeta como Nibiru hallaría su lugar bien asentado. Y es que siendo un planeta Nibiru 2018 y comportándose como tal, del mismo modo que Kepler 63b, podría estar orbitando en sentido perpendicular a la citada y supuesta socia del Sol u otro cuerpo planetario, también desconocido por el momento. De esta manera no incumpliría las leyes fundamentales de la astrofísica a la vez que resultase un componente inaudito dentro de la vasta matriz del sistema solar. Seguramente será pronto para sacar conclusiones definitivas, pero los próximos años prometen ser muy interesantes al respecto. Sobre todo porque, aunque explorar el cosmos en persecución de un astro del que nada o apenas se sabe de su auténtica ubicación es como buscar una aguja en un pajar y además de color transparente, pues, la puerta sigue abierta a futuros encuentros con mundos ocultos como Nibiru residentes en las tenebrosas profundidades de nuestro sistema solar. En fin, el noveno planeta Nibiru 2019 parece estar un poco más cerca cada día. ¿Qué es el planeta Nibiru? Nibiru no es otra cosa que una suerte de planeta 9 o X, aún no descubierto de forma oficial ni reconocido, que está situado más allá del pequeño Plutón y que formaría parte del sistema solar. Con la particularidad de que, en tiempos antiguos, fue observado a ojo desnudo por los astrónomos de las primeras civilizaciones. Antes del 3000 a.C., pueblos como el egipcio o los sumerios tenían una astronomía muy desarrollada, de la cual han sobrevivido algunos vestigios que reflejan los andares de este increíble astro. Por ejemplo, los textos mesopotámicos del Enuma Elish, el Mulapin, o los textos de las pirámides egipcios. También se puede rastrear su presencia en los techos astronómicos de las tumbas de algunos faraones, o incluso en el célebre zodíaco de Dendera. Nibiru, ¿cuándo será visible? Nibiru, cuando regrese de su periplo por las oscuras profundidades del sistema solar y se sitúa en un punto, cuya cercanía le permite reflejar la luz solar, entonces se vuelve visible y puede ser divisado a simple vista. Así lo dejaron registrado los antiguos en los documentos sumerios citados, por ejemplo. Ellos los vieron y tomaron buena nota. Así como otros pueblos cuyo legado he tenido la oportunidad de contrastar. De la Maná y también de los Dogon, os sorprendería la cantidad de información que hay, de aquel al que apodaron el Hijo de Dios en sus más sagradas tradiciones. Seguramente también tuvieron noticia del mismo varios pueblos mesoamericanos de antaño, pues, referencias a dioses estelares o que se convertían en estrella hay a puñados. Y esta es una de las muestras identificativas más relevante que podamos encontrar cuando se investiga el rastro del también conocido como la estrella de los dioses. Aztecas, mayas, incas y sus antecesores sabían mucho del firmamento, de las regiones sagradas del cielo y quienes las componían. La doctora en física nuclear Claudia Albers, que trabajaba anteriormente en la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo, Sudáfrica, se ha convertido en una de las creyentes sobre las teorías de Nibiru más prominentes y afirma que la Tierra realmente está en peligro. Ha escrito varios libros sobre el tema, incluido Planet Décimo de Awakening Now. A pesar de que la NASA hizo una declaración oficial de que no hay un mini sistema solar deshonesto orbitando alrededor de nuestro Sol, ella desafió a la Agencia Espacial Estadounidense para que lo demostrara.
En un vídeo del canal de YouTube Planet Décimo News, habló a los espectadores sobre un artículo que escribió titulado Desafiando a la NASA a demostrar que el planeta X no existe. Ella cuestionó declaraciones anteriores hechas por el científico de la NASA, el Dr. David Morrison, quien restó importancia al mito. En el vídeo ella dijo: reto a la NASA por la prueba de que el planeta décimo no existe. En el artículo, el Dr. Albers afirma haber visto estrellas moribundas que son parte del sistema Planet Décimo, que emiten luz infrarroja visible en imágenes cercanas del Sol tomadas por cámaras telescópicas especializadas de la NASA en sondas espaciales. Ella afirma que son mucho más densos que los planetas, de lo contrario serían vaporizados por el Sol. Los científicos de la NASA, desde los años 80, han estado diciendo que teóricamente hay otro planeta al borde del sistema solar, pero aún no se ha demostrado de manera concluyente. Sin embargo, si está allí no representa una amenaza para la Tierra y no llegará a ninguna parte cerca de nosotros, dicen. Pero la doctora Albers no está convencida de esto. Y presentó una teoría asombrosa en su artículo. Dijo: parece que el objeto está aquí y no está solo porque hay evidencia de que hay muchos de estos objetos en el sistema solar interior y han venido hacia el Sol por muchos años. Ella continuó diciendo que los cuerpos interestelares hacen conexiones magnéticas con el Sol y crean agujeros coronales. Peor aún, afirmó que esto debilitaría al Sol y crearía más tormentas solares que impactarán en la Tierra. En el vídeo, dijo que la Tierra estaba en riesgo por los volcanes y el aumento de la actividad sísmica de Nibiru. Agregó: los núcleos estelares del sistema Planet Décimo impactarán negativamente la vida en la Tierra y, por lo tanto, recomiendo conocer a nuestro Creador, Jesús, como la única forma de encontrar la paz y la seguridad que todos necesitamos desesperadamente. Ninguna de estas teorías está respaldada por científicos convencionales. La doctora Albers renunció a la universidad el pasado mes de junio. Los jefes de la universidad se han movido desde entonces para distanciarse de sus teorías. El profesor Joab Rodríguez, director de la Escuela de Física, dijo en un comunicado: la universidad ha tomado conocimiento recientemente de varias afirmaciones públicas que pretenden sugerir que puede haber una estrella enana marrón en el sistema solar interior. Estos comentarios parecen ser tema de mucho debate en las plataformas de redes sociales y se atribuyen a la doctora Albers, profesora de la Facultad de Física. La esencia de la afirmación es que esta enana marrón está extrayendo la energía del Sol. La universidad apoya la libertad de las personas para sostener y discutir puntos de vista contrarios. Sin embargo, en lo que respecta a las ciencias, los principios del método científico deben guiar el proceso. La última prueba de cualquier hipótesis debe ser su exposición a la experimentación. La prueba de la revisión por pares puede sostenerse como verdades. El debate fuera de este marco constituye una mala ciencia y la universidad se distancia de tal práctica. En fin, como decía al principio del vídeo cuando hablaba de Rodney Marx, siempre hay científicos subversivos que luchan contra la tiranía de una élite que nos oculta todo. La doctora en física nuclear Claudia Albers es una de ellas. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el vídeo te gustó, pulgar arriba.